Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos en Cristo? Espero que estén todos bien. Nosotros aquí, como dicen los porteños, fenómenos. Estamos fenómenos. Un saludo grande para todos los pastores, colegas, amigos que nos ven más allá de nuestras fronteras, los hermanos que nos ven de Italia, de España. Y bueno, nos llevamos una sorpresa. Gente de Francia nos escribió un mail que nos ven y que nos siguen y que oran por nosotros. Muchas gracias. Quiero agradecer a esta hermosa gente que nos ve de allí, de Niza, Francia, dice. Qué bueno. La familia Robert y Nancy López. Les mando un gran abrazo y gracias por sus oraciones. Muy especialmente, muchas gracias a la doctora Elizabeth Rivieri, que me mandó este medicamento homeopático para las aftas. Le digo, me ha hecho bastante bien. Apenas nos enteramos, ayer fuimos a una farmacia homeopática que está aquí a unas 10, 12 cuadras de nuestra casa. Y en una hora me hicieron el medicamento y, bueno, estamos probando. No sé qué tiempo tarda esto, pero pareciera que ando bastante mejor. Muchas gracias, doctora. Gracias por su ayuda y su buena intención. Dios los bendiga a todos en estos días tan difíciles que nos toca vivir, pero con Cristo todo va mejor, cada día es mejor. Un abrazo grande a la iglesia amada de La Boca y Dios bendiga su palabra en este día. Estamos comenzando hoy miércoles 10, una serie de 3 días, ¿cierto? Miércoles 21 horas, viernes 21 horas, domingo 21 horas y la semana que viene arrancamos con otro tema. Es interesante, le estoy diciendo acá al equipo que trabaja conmigo que los que me hablan y me escriben de otros lados, que dicen que sigan, que sigamos, sus prédicas son tan buenas, tan interesantes. Yo le digo a los muchachos acá y a las chicas, nadie es profeta en su tierra. Gracias por el aliento, ¿no? Espero que también a los nuestros les seamos de bendición, como ustedes. Aquí en la Argentina tenemos muchos pastores, amigos también que nos ven, en las provincias. Un gran saludo también para ellos. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre... En la Biblia, el título que yo le puse ahora a mis pensamientos, en la Biblia es distinto. En la Biblia, a esto de lo cual yo voy a hablar, el teólogo que dividió la Biblia, Reina Valera, le puso la Gran Comisión. Pero yo cambié este título y lo puse directamente a nuestro Señor, porque Él fue el que dio la comisión, el que ordenó. Así que nuestros pensamientos en esta semana será el mandato del resucitado. Repito, el mandato del resucitado. He pensado mucho en este título porque realmente Dios es maravilloso. Y cuando Él nos pide algo es porque lo podemos hacer. El mandato del resucitado. En el momento que el Señor habla con sus discípulos y le da este mandato, Él ya estaba resucitado. Antes de morir, el Señor Jesús, estando viviendo en el cuerpo como hombre, Él había dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no dijo ustedes, muchos, algunos inteligentes,
van a edificar, no, dice yo, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero luego, al morir en la cruz y resucitar, con un cuerpo todavía no glorificado, pero sí antimateria, porque él entraba a las habitaciones estaba la puerta cerrada, los discípulos estaban encerrados adentro y él aparecía adentro, quiere decir que su cuerpo era antimateria, entraba, salía, la pared no lo paraba, pero él mencionó a María, todavía no he sido glorificado. Había resucitado con un cuerpo que ya no moría, pero le faltaba el cuerpo glorificado, o glorificarse. Esto sucedería cuando subía al cielo. Ahora, antes de irse para el cielo, este Cristo maravilloso resucitado convoca a los discípulos a una montaña en Galilea. Cuando usted lee en la Biblia, monte es una montaña. Convoca a sus discípulos a una montaña en Galilea y allí pide a sus discípulos que colaboren, entonces sí, de alguna manera con la edificación de la iglesia. Que esto, vuelvo a repetir, en la Biblia usted tiene un título, cuando lea ahora los textos, la Gran Comisión. Veamos el relato bíblico. Esto está en San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Repito, San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Leemos la palabra de Dios para ver qué pasó o cómo se sucedieron los hechos. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, ¿ve? A la montaña, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 19 y 20 son los claves, donde dice, por tanto vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a sus parientes, a los que están cerca, por todos lados. Y luego agrega, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo es sumergir, significa sumergir. Entonces, lo que está diciendo es, traten de introducirlos dentro de Dios y que Dios esté dentro de ellos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto es una experiencia. ¿Cómo lo lograrían? Enseñándoles que guarden. Esa palabra guarden quiere decir que lo practiquen. Enseñándoles que practiquen todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de San Marcos, que es el otro evangelista que también muestra un poquito la Gran Comisión, pero con otras palabras. Vamos a San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dos versículos más. San Marcos 16, 15 y 16 lo relata un poquito diferente y da otros detalles. Dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto está igual. Y luego dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto pidió nuestro Señor Jesús. Este fue el mandato del resucitado. El gran mandato del resucitado Señor Jesús.
Mire, yo estaba pensando, el otro día comentándole a la iglesia, le dije un poquito esto. No sé si ha tenido usted alguna vez una experiencia cuando un moribundo le quiere pedir algo antes de morir. No sé si le ha pasado, si ha tenido la experiencia, pero cuando un moribundo le encarga algo a usted, usted queda con una carga para toda la vida. Si no lo hace, y hay si no lo puede lograr hacer, va a tener una carga por toda su vida. ¿Por qué? Porque se lo pidió un moribundo. Y usted le dijo que lo iba a hacer. Ahora, no puedo pensar muy en claro la experiencia que debe haber sido para los apóstoles y discípulos de estar parados frente a alguien que había muerto, pero que ahora resucitó y que no moriría más. Y que este que resucitó, que no moriría jamás, les pide algo que hagan. No sé cuál habrá sido la experiencia de los apóstoles. Ahí no, imagínense, después de haber conocido a este Cristo maravilloso, de haberlo visto morir y ahora verlo vivo, que les pida algo, ¿quién se puede negar? Ahora, veamos qué es lo que le pidió que hicieran. ¿Sí? Un poquito aquí en detalle. Veamos los pasos. Primero, dice, id por todo el mundo. Esto es un mandato global. Esto quiere decir que donde estemos, somos cartas vivientes, somos Cristos pequeños, somos hijos e hijas del reino y tenemos que discipular. Es nuestro trabajo. Descansar es otra cosa, pasear es otra cosa, trabajar en lo material es otra cosa. Son todos dos pesos aparte. Nuestra vida aquí tiene un propósito una vez que conocemos al Señor y pertenecemos al reino de los cielos. Y por todo el mundo. Segundo, predicar. El prefijo predicar, ese prefijo pre, significa anticipar aquello que supuestamente ha de suceder. Es decir, que cuando uno predica, está casi profetizando, anunciando algo que va a suceder. Bueno, lo primero que le mandó a hacer es ir y lo segundo es predicar. Lo tercero, hagan discípulos. No dijo hagan creyentes, multipliquen creyentes. Dijo hagan discípulos a todas las naciones. ¿Hagan qué? Discípulos. No nos equivoquemos. Cuarto, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado. Que pongan en práctica, que vivan el Evangelio, que transmitan la vida de Cristo y que enseñen a otros y que multipliquen los discípulos, no los creyentes, los discípulos. Y quinto, bautizándolos. El que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué dice creyere y? El bautismo ya sabemos que no salva a nadie. ¿Por qué dice el que creyere y fuere bautizado? Porque algunos creen y no se bautizan. Creen a su manera y no obedecen. Pero Jesús dijo, el que creyere y obedeciere y pasare por las aguas del bautismo, este será salvo. Tiene que comenzar práctica de vida, no solamente creer. Conozco gente que años en la iglesia, creyente, y no se quiere bautizar. Un día porque hace frío, el otro día porque hace calor, el otro día porque los parientes no están de acuerdo, no quiere bautizarse. Aunque Dios dijo, el que creyere y fuere bautizado. Esto se llama desobediencia, esto se llama rebeldía, y no deja de ser un creyente. Pero hoy cree y mañana puede venir otro y te trae otro pensamiento y cree en otra cosa. Así que
dice el quinto, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, por supuesto, no se va a bautizar, será condenado. Ahora, hermanos y amigos que me ven, ¿cuál es la realidad del mandato del Señor en la actualidad, ¿no? En el día de hoy? ¿Se está llevando a cabo este mandato del resucitado? ¿Las iglesias realmente están formando discípulos? ¿Qué le mandó el Señor a la iglesia a hacer? Y a la gente de las naciones. Discípulos. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias hoy? Creyentes. Muchos creyentes, pocos discípulos. Iglesias llenas de creyentes, vacías de discípulos, completamente al revés de lo que mandó el Señor Jesús, porque los conceptos se fueron cambiando con el tiempo y hemos cambiado el mandato del resucitado. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Una diferencia abismal. Mire. Hay un abismo entre uno y el otro. Un creyente es una persona que está informada acá en la cabeza. Conoce versículos bíblicos, conoce que Cristo murió en la cruz, tiene conocimiento. El discípulo es una persona formada y que está capacitada para formar a otra. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Los creyentes, muchísimos creyentes, están convencidos que entregaron su vida a Cristo, pero como no viven y la vida de ellos da mucho que desear, cualquier discípulo se da cuenta que ese creyente que dice que es muy creyente, no es salvo. Está informado, pero no está formado con la nueva vida en Cristo. Por eso digo que el Señor mandó a ser discípulos, no creyentes. El creyente hoy cree en el evangelio que usted le predica, mañana cree en el otro que le predica el otro evangelio, y mañana cree en la bruja cachabacha que está a la vuelta de su casa, y después cree en Cachipuchi que le vino a traer otro mensaje. Cambia de parecer. Y si viene otro con algún argumento muy fuerte, le saca todo lo de creyente evangélico que tiene. ¿Por qué? Porque no conoce ni ha experimentado la vida de Cristo en su ser. Es creyente de cabeza, pero no discípulo de alma. ¿Qué es lo que lleva adentro? Lo lleva en la cabeza. Nada más el creyente. Por eso digo que hay una diferencia muy grande. Un creyente puede ser obediente o no, como recién dijimos. Bueno, si siento voy a la iglesia, si no, no. Yo no siento dar ofrenda ni diezmo. Hoy no voy. No me quiero bautizar. Bueno, hace frío, hoy me quiero quedar porque juega el cuadro, cuadro favorito. Este es el creyente. Yo he visto a los discípulos, llueva, truene, frío, calor, no faltan nunca a la iglesia y siempre están trayendo un alma, siempre están discipulando a alguien, no pierden el tiempo. Perdón. El creyente dice, el que creyere. El discípulo es alguien que obedece porque ama a su maestro está vivo dentro de él, al cual sigue e imita. Sigue e imita. El creyente dice, tenés que creer en lo que yo digo. El discípulo dice, tenés que hacer y vivir como yo vivo. Uno dice, hacé lo que yo digo, y el otro dice, hacé lo que yo hago. ¿Me explico?
Un discípulo no solo está informado, sino formado en la experiencia personal con Cristo, entrenado para discipular a otro, enseñarle a orar, llevarlo a Cristo. Hay creyentes que por años se jubilaron en la iglesia y nunca ganaron un alma porque no la pueden ganar. Si no tienen que dar, solamente dan conocimiento y el conocimiento lo recibe otra cabeza. Pero la experiencia se recibe por el Espíritu. El que tiene a Cristo tiene la vida y transmite vida. Usted se va a dar cuenta cuando está delante de un creyente y de un discípulo. Uno tiene unción, el otro está hueco. Uno sabe mucho tal vez de la Biblia, el otro tal vez no sabe tanto, pero conoce al que inspiró la Biblia, que es Jesús de Nazaret. Mire, aquí hay algunos textos, los vamos a leer, que San Pablo aclara algunos conceptos para ayudarnos. Segunda de Timoteo, si usted tiene su Biblia me puede seguir ahí en casa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La palabra enseñar en la Biblia conlleva la vida. Nadie puede enseñar en el reino de Dios si no vive lo que habla. Nosotros tenemos una traducción al español, pero en el original, San Pablo lo que está diciendo acá es que lo que has oído de mí y visto ante muchos testigos que lo han visto, esto encarga a otros para que hagan, no solamente hablen, fieles y sean idóneos para enseñar a otros. Y mire, Filipenses está un poquito mejor explicado. A ver, busque Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Por la duda que usted esté diciendo, me quiere cambiar la Biblia. Bueno, vamos a leer Filipenses 3, 17, está un poco mejor explicado. Mire, hermanos, sed imitadores de mí. No dice, óiganme lo que digo, sino hagan lo que yo hago. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjese cómo me conduzco yo y cómo se conduce el otro. El otro por ahí es un simple creyente, pero oiga, yo tengo a Cristo, imito a Cristo, vivo a Cristo, comparto a Cristo. Aquel está compartiendo conocimiento. El conocimiento no le va a salvar. Porque el conocimiento dice que Jesús murió y resucitó por mí. Pero si yo no lo recibo y tengo una experiencia con Él, lo único que tengo es conocimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que volver al comienzo. Tenemos que hacer discípulos, iglesia. Segundo punto de mi mensaje. Esta realidad está frenando la edificación de la iglesia. Esta realidad. Porque la realidad es que las iglesias están llenas de creyentes. Pero ¿sabe qué? En cuanto usted presta atención, esos miles de creyentes los empieza a observar, son gente que va, que viene, algunos ni se congregan. Entonces, son tan grandes las iglesias, no hay compromiso, cada uno hace lo que se le da la gana, nadie forma discípulos. Nadie está pensando en el reino de Dios. No. Se han vuelto religiosos. Iglesias llenas de creyentes y vacías de discípulos. Sin compromiso. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Gente quejosa. Gente que no se congrega. Dice, yo me quedo en casa y lo sigo por YouTube. ¿Por qué? Si Dios dice que tenés que congregarte. No, pero por causa del COVID, ¿vas a trabajar? Sí. ¿Vas a hacer las compras? Sí. ¿Te vas de vacaciones? Sí. ¿Y por qué no vas a la iglesia? ¿Que te cuidas de Dios?
No, no vas a la iglesia porque hay una rebeldía hacia adentro. Estos son los creyentes. Van a cualquier lado, menos a la iglesia, con el asunto del COVID. Se cuidan de contagiarse del pueblo de Dios. Y es donde mejor estamos controlando aquí. No predican a otras personas. Ellos ya saben, ya tienen un conocimiento y les parece que ya está. No convencen a nadie porque no dan un buen ejemplo. Siempre están hablando de alguna forma mal o están inquietándose por cosas que no tienen que inquietarse. Y ni ellos están seguros, mire. Siempre criticando. Siempre oponiéndose a las autoridades. Y los pastores que me escuchan saben lo que estoy diciendo. Estos son los creyentes dentro de la iglesia, no son los discípulos. Los discípulos son los que trabajan, son los que multiplican la grey, son los que llevan almas a Cristo. Los otros están para estorbar, nada más. Son simpatizantes que vienen, no vienen y por ahí vienen. Como me decía a mí hace mucho uno que decía, por ahí le vengo el domingo, me dijo, como diciendo, le voy a hacer un favor. ¿Dónde están los discípulos? Nadie busca y forma discípulos. Vuelvo a repetir, un discípulo es un alumno que imita y sigue a su maestro. No se trata de oír una prédica o de estudiar en un seminario, Es una forma de vida, una práctica continua de vivir a Cristo y compartirlo con hechos y palabras. Tal vez algunos escucharon que dije algo del seminario, de la doctrina. Dice, ¿qué pasa? ¿No hay que estudiar? No estoy en contra de los seminarios, pero lo que quiero decir es que en los seminarios también hay creyentes y no hay discípulos. Gente que va a informarse, y no está mal que se informe, pero oiga, la salvación no viene solamente por la información. La información es la puerta. Tiene que ser formada, transformada la vida. Tiene que ser transformada. El ministerio que Dios le dio a la iglesia de la reconciliación, para reconciliar las almas con Dios, es un ministerio espiritual, no se consigue estudiando de cabeza. Por supuesto que si yo voy a un seminario y afilo mis conocimientos, le voy a brindar a Dios mejor capacidad para que Él use mi vida. Un hacha afilada corta mejor que un hacha sin punta. Pero quiero decir que algunos van al seminario creyendo que al estudiar van a encontrar más grande la salvación. Al contrario, la salvación ya la tiene que tener. Bueno, cuando el Señor resucitado les envía a ser los discípulos, no les dice, hermanos, oigan, no se olviden de estudiar hebreo, agréguenle griego, porque si no saben el griego después no van a poder predicar. Hagan reuniones divertidas, interesantes, para que la gente no se vaya. No. Él le dice, vayan y formen vidas. Hagan discípulos. Y hagan que ellos vivan y practiquen lo que les he mandado. No un cultito lindo para entretener, no, una experiencia de vida. Que sepan que están con Dios, que sepan cómo oír a Dios, que sepan cómo caminar con Dios, que sepan cómo tomar decisiones en esta vida con el Señor y para el Señor. No ellos, sino Dios. El Señor les dijo, hagan discípulos. Pongan en práctica las palabras que yo les he dicho y vuelvan a hacer lo que yo les he enseñado y les he mostrado. Es evidente que es una transmisión de vida, hermanos. El discipulado es una transmisión de vida. A mí me predicaron el Evangelio al principio, pero luego me agarró un joven y me llevó a orar y me enseñó a orar. Y me llevó
a tener experiencias, a visitar, estábamos juntos, compartíamos tiempo, hasta que yo pude recibir a Cristo, entré en mi corazón y mi vida cambió. Esta falta de cumplimiento a la orden del resucitado ha hecho que la iglesia frene su edificación espiritual. El Señor quiere edificar la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Efesios que el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo está lleno de creyentes y no hay discípulos, ¿qué puede hacer la cabeza si el cuerpo no funciona? A ver, dice, pero pastor, entonces ¿qué tengo que hacer? A ver, le contesto con otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando a alguien? Los que me ven. Claro que algunos creyentes cuando escuchen esta prédica la van a pagar, ¿eh? Porque se van a identificar tanto, van a decir, epa, nosotros hace 30, 40 años nunca ganamos un alma, nunca hicimos... Apagalo, apagalo. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando a alguien? ¿Dedico tiempo para discipular? Llamo por teléfono, llevo a la persona a un café, lo llevo a visitar a un amigo para que aprenda cómo le animamos, o cómo tengo que orar por un enfermo, o animar a alguien que no se congrega y llevo a alguien para formarlo, para que oiga, para que vea cómo reprendemos, cómo actuamos. Le enseño a orar, a hablar con Dios. Enséñele a hablar con Dios y a tener en cuenta que Dios le oye, que está presente. Ahora, ahí automáticamente hay que enseñarle al nuevito a que disipule a otro de entrada. Porque si la plantita crece torcida, después es muy difícil de enderezarla. Enséñele cuando es nuevito a que comience a ganar a otra alma. En el Señor todo es posible. Sin el Señor no hay nada imposible. Ahora, hay que llevarlo a la práctica. Lo llevo a la práctica. Mire, alguien dijo que discipular es: yo hago, usted mira. El discípulo aprende. Usted hace y yo le ayudo. Y tercero, usted hace y yo miro. Y yo ya me voy a formar otro y el nuevito ya tiene que formar otro. A ver, me parece que me comí un paso. A ver, yo hago, usted me ayuda. Segundo paso, yo hago y usted aprende, practica conmigo. Luego, usted hace, yo le ayudo. Cuarto, usted hace, yo miro. Es decir, va creciendo. El maestro al lado, primero va el maestro adelante, después se pone a la par, después se pone atrás y después ya va solito. Esto es discipular. Pero, ¿cómo es esto? En la práctica, no en la palabra, en la enseñanza, mucho gregre para decir Gregorio, como dicen en el campo, ¿no? Le hemos enseñado a orar, a hablar con Dios, a alguna persona. Tome tiempo. Lo llevo a la práctica. Tome tiempo. Hay que gastar tiempo. Primero está el Señor. Y si el Señor nos mandó a hacer esto, hágalo. Tenemos que enseñarle cómo tenemos que vivir en el hogar. Porque algunos son de una manera en la iglesia, los creyentes, y de la casa son otra. Allá son unos santos, en la casa se pelean con la esposa, con el esposo, con los hijos. La vida comienza cuando bajamos del monte, cuando salimos de la iglesia. Hay que discipular a la gente, enseñarle cómo vivir en casa, en el hogar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo administrar mis bienes que son del Señor? Cuando yo necesito algo, ¿cómo debo pedirlo al Señor?
etc. Tenemos que enseñarle la prioridad del servicio a los discípulos, que el Señor es primero que todas las cosas. Él es el primero, no yo. Yo soy el último. Vio que en los verbos nos enseñaron yo, tú y él. En el reino de Dios es al revés. Comienza con él, y después con tú, y después con mi persona. Yo al último. Tengo que terminar, pero mire, el viernes va a ser muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente, mi estimado amigo, que cree que al ir a la iglesia es todo. Otros ya dejaron de ir a la iglesia. Directamente dejaron. Llamarle COVID, llamarle lo que quiera, le vino al repelo. No tenía ganas de congregarse. Listo. Y después le echan la culpa al gobierno, a alguien, para que ellos delante de Dios. Pero ustedes saben que las puertas de la iglesia están abiertas y cualquiera puede congregarse. Pero hay gente que cree que es ir a hacer un culto y después volver a la casa y seguir normalmente y ya está. Eso es todo. Eso no es lo que mandó el Señor. La iglesia no es el fin, es el medio. El fin es discipular. La iglesia es el lugar donde nos congregamos para tomar fuerza, para adorar a Dios, para prepararnos, para aprender. Pero cuando bajamos de la iglesia es cuando comenzamos realmente a hacer la gran comisión o el mandato del resucitado. En el trabajo, en la calle, en la escuela, en el mercado, en la plaza, donde estemos, somos los seres vivientes del cielo que tenemos un gran mandato del Señor. Piénselo. O yo solo tengo tiempo para ir un día a la semana al culto, como algunos dicen, no me pida más, ¿eh? Voy al culto y no me pida más, porque yo no quiero tener ningún compromiso más. Pero escúchame, mi estimado amigo, eso es la posición de un creyente. El discípulo vive desesperado, quiere hacer cosas para el Señor. No ve la hora de hacer algo para Dios. Está trabajando en su trabajo secular y está pensando a ver a quién puede hablarle de Dios. ¿Por qué? Porque hay adentro de él un fuego del Espíritu Santo que no lo deja. ¿Qué hicimos con el mandato del resucitado? Yo creo que es la hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Iglesia, pastores queridos, amados, enseñemos a nuestras iglesias a ser discípulos. Usted se va a sorprender. Cuando empiece a enseñar cómo se hace un discípulo, se va a sorprender porque hay muchísimos creyentes que, primero, no saben cómo hacerlo y segundo, no quieren hacerlo porque no quieren compromiso, porque no tienen a Cristo adentro. Recuerdo una hermana que decía, le dije a la iglesia, salimos todos a repartir volantes y a hablar con la gente en la calle. Y ella dijo, no, acá en el barrio me conocen todos. Justamente, tenemos que ir donde nos conozcan. Saben lo que éramos, tenemos que mostrar lo que somos ahora. No, pero se van a reír, y no fue. Tenía vergüenza, tenía temor a las cargas, a las burlas. Era creyente. Pero cuando usted tiene a Cristo y es nueva criatura, ¿quién lo puede parar? ¿De quién tiene temor? Al contrario, es un honor ser hijo e hija del Dios viviente y predicar del reino de los cielos. Si tú estás del otro lado de la cámara y nunca has entregado tu vida a Jesús, o tal vez has sido un creyente de años, pero hoy quieres comenzar de nuevo, quiero hacer una oración por ti y quiero que tú repitas esta oración si estás nuevito allí para recibir a Cristo. Oro despacito para que me sigas. Repite conmigo y recibe a Cristo en tu corazón y tu vida va a cambiar. Oremos al Padre que está en los cielos. Padre, vengo a ti.
en esta hora. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, mis rebeliones y mi ignorancia acerca de tu reino. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador y que Él sea el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te pido que Cristo entre en mi vida y me limpie de toda mi maldad y me haga salvo para tu reino. Y tú, Padre, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén. Amén. Si lo has hecho de corazón, cuando salgas del receptor, busca un lugar a solas, sigue hablando con Dios. Consíguete una Biblia, porque en la Biblia te vas a informar y vas a encontrar a Jesús. Y una vez que encuentres en los evangelios a Jesús, busca a Jesús en espíritu y en verdad, y vas a tener un encuentro personal con Él. Tu vida va a cambiar. Y a la iglesia de Cristo los bendigo. En el nombre de Jesús, a todos los hermanos que nos ven, nos están escuchando, los pastores, los amigos, los colegas, las iglesias. Y ruego a Dios que estas palabras puedan despertarles, hermanos. Tenemos una iglesia llena de creyentes y vacía de discípulos. Unas iglesias llenas de dormidos y pocos despiertos. Y el Señor necesita a la iglesia que salga a evangelizar y que salga a discipular. No te pierdas el viernes, porque el viernes viene más fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos, y que en el nombre de Jesucristo la fuerza y el poder de tu Espíritu esté con cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Te espero el viernes.